La ecuación de capacidad soportante que hemos estudiado hasta el momento está hecha para cargas concéntricas, es decir, cuando la carga está ubicada en el centro geométrico de la placa. Y esta ecuación es la que vamos a utilizar en esos casos. La capacidad última es igual a tres términos: la cohesión por el factor de capacidad de carga NC más Q por NQ más un medio de gamma por B N gamma. En el caso de las cimentaciones excéntricas, que es cuando la aplicación de la carga se da en un punto que está desfasado con respecto a uno de sus ejes, ya puede ser tanto con respecto al ancho o con respecto al largo, vamos a tener entonces un momento que es igual a esa carga aplicada por la excentricidad, que es ese brazo, que es la distancia que hay del centro geométrico a la aplicación de la carga. Como les dije, esta carga puede estar ubicada desfasada con respecto al ancho o con respecto al largo de la placa. Para el caso de las cimentaciones excéntricas en una única dirección, vamos entonces a utilizar una modificación de la ecuación de capacidad soportante, ya sea de Terzaghi, Meyerhof, Hansen o Bessick, para obtener los valores de la capacidad soportante de una cimentación con excentricidad en una dirección. Como les decía, esa carga puede estar desfasada con respecto al ancho o con respecto al largo, pero solamente con respecto a uno de sus ejes. Debido a que la carga excéntrica se encuentra aplicada en un punto alejado de alguno de sus ejes, ya sea con respecto al ancho o con respecto al largo, la distribución de los esfuerzos debajo de la placa no se puede suponer uniforme como en el caso de las cimentaciones donde la carga es concéntrica. Si tomamos la cimentación y la partimos en tres partes, vamos a tener un tercio interior y dos tercios exteriores. Cuando la placa tiene su resultante o la carga resultante está siendo aplicada dentro del tercio interior, vamos a tener un Q máximo y un Q mínimo debajo de la placa. Es decir, vamos a tener una zona más cargada del lado donde se encuentra aplicada la carga y una zona menos cargada del lado más alejado. Esto en el caso de que la carga se encuentre en el tercio interior. La carga también puede estar siendo aplicada en el límite entre el tercio interior y uno de los tercios exteriores. En ese caso, vamos a tener que el Q máximo siempre va a ser un valor positivo, pero el Q mínimo se va a hacer 0. Por lo tanto, vamos a tener una distribución triangular en lugar de una distribución trapezoidal, como en el caso donde la carga se encuentra aplicada dentro del tercio interior. Cuando la carga se encuentra aplicada en uno de los tercios exteriores, vamos a tener que el Q máximo se va a mantener positivo, pero el Q mínimo va a tener entonces un valor negativo, generando una zona de la placa que en lugar de encontrarse en compresión, se encuentra en tensión. Esto es un dato muy importante porque, por ejemplo, en el Código Sísmico de Costa Rica se limita el área o el porcentaje de área de la placa que puede estar en tensión. Y este porcentaje que se encuentra en tensión en la placa no puede superar, según el Código Sísmico de Costa Rica, más del 50% del área total de la placa. Se debe utilizar el Código Sísmico de Costa Rica cuando la excentricidad es producida por un sismo. También es regulada la relación Q mínimo a Q máximo por el Código de Cimentaciones de Costa Rica. Pero para obtener el Q máximo y el Q mínimo que requerimos para los niveles de seguridad de la placa, en vista de que es un elemento estructural que está expuesto a carga axial y a flexión, vamos a utilizar que el esfuerzo máximo y mínimo es igual al esfuerzo axial más menos el esfuerzo de flexión, donde el esfuerzo axial va a ser la carga aplicada dividida entre el área perpendicular, más menos el momento por Y entre el momento de inercia. El esfuerzo máximo, que vamos a llamar Q máximo en cimentaciones, va a ser igual entonces a la carga aplicada entre las dimensiones de la placa ancho por largo más la carga aplicada por la excentricidad, que es el brazo del momento, entre un medio del ancho dividido entre I
para una placa rectangular, que es un doceavo de L por B al cubo. Esto significa que vamos a tener, sacando factor común, Q entre B por L por 1 más 6 veces la excentricidad entre L. Esto tomando en cuenta que la placa es rectangular. En el caso de la presión mínima aplicada, va a ser Q entre B por L por 1 menos 6 veces la excentricidad entre B. Esto sería para una placa rectangular. En el caso de una placa corrida, tomamos L como una dimensión unitaria y tendríamos que Q máximo es Q entre B por 1 más 6 veces la excentricidad entre B. Y el Q mínimo sería Q entre B por 1 menos 6 veces la excentricidad entre B. El cálculo de Q máximo y Q mínimo están relacionados a la aplicación de carga en la cimentación. Pero el otro componente del cálculo es la capacidad soportante del terreno en la cual está colocada esta cimentación. Para eso vamos a utilizar la ecuación de capacidad soportante con una consideración que va a ser tomar en cuenta el ancho como un ancho efectivo. La ecuación de capacidad soportante original está hecha para carga concéntrica, lo cual significa que para poder utilizar esta ecuación es necesario modificarla de alguna forma en que pueda ser considerado para carga excéntrica. Para hacer esta modificación vamos a utilizar el método del área efectiva o equivalente, el cual consiste en convertir la placa excéntrica en una placa imaginaria donde la carga que es excéntrica en la placa original es una carga concéntrica en esta placa equivalente. Vamos a tener dimensiones B por L en una placa original donde la carga se encuentra aplicada con una excentricidad, es decir, un desfase con respecto a uno de sus lados, y vamos a tomar la distancia que hay del extremo del borde de la cimentación a la ubicación de la carga y lo vamos a duplicar, logrando de esta manera una nueva placa donde la carga que era excéntrica ahora es concéntrica, teniendo una dimensi'ón de L que se mantiene igual y B'. Por lo tanto, el área de esta placa equivalente se define como B' por L, donde B' es la dimensión de la placa equivalente y L sigue siendo la dimensión de la placa real. Para obtener entonces B' lo obtenemos con la ecuación ancho real menos 2 veces la excentricidad. Este problema puede también darse en la dirección del largo. En este caso vamos a tener que la carga excéntrica está desfasada con respecto a su largo y no a su ancho, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a tomar la distancia que hay del borde a la ubicación de la carga excéntrica y vamos a duplicar esa distancia, de forma que creamos una placa equivalente donde la carga que fue excéntrica o que es en realidad excéntrica en la placa original es ahora una carga concéntrica en la placa equivalente. De forma que L' va a definirse como L menos 2 veces la excentricidad, manteniendo un ancho real, por lo que el área equivalente va a ser L' por B. Sin embargo, es necesario mencionar que en este caso el B' va a ser siempre la dimensión menor y no necesariamente la que corresponda al largo o al ancho, simplemente la que dé en magnitud un valor menor. Y ese es el valor de B' que vamos a incorporar en la ecuación de capacidad soportante, con la que vamos a obtener el Q último, la presión máxima que puede soportar el terreno a determinado nivel, en este caso al nivel de desplante. Una vez obtenida la dimensión B', podemos entonces incorporarle a la ecuación que sería Q' último más la cohesión por el factor de capacidad de carga NC más Q por NQ más un medio del peso unitario del suelo por ese B' que acabamos de determinar por el N gamma. Y podemos utilizar Terzaghi como esta ecuación que mostramos acá con las modificaciones de Meyerhof, Hansen y Bessick
con sus respectivos factores de corrección, tanto de forma, carga inclinada, profundidad, inclinación de la placa o inclinación del terreno. Con esto podemos evaluar entonces los niveles de seguridad de la cimentación para presiones y para cargas. En este caso, el factor de seguridad para presiones se va a definir como la carga última prima que determinamos de la ecuación de capacidad soportante dividido entre el Q máximo. Para el caso de las cargas, vamos a utilizar un factor de seguridad donde es la Q minúscula última prima, pero multiplicado por el área efectiva, por lo que lo vamos a multiplicar por B' y el L. Y esto lo vamos a dividir entre la carga aplicada a la cimentación. Con esto podemos hacer la evaluación de los niveles de seguridad utilizando factores de seguridad. Es importante mencionar que además de estos factores de seguridad es requerido revisar la relación que existe entre el Q máximo y el Q mínimo y que cumpla con los requerimientos del Código de Cimentaciones de Costa Rica. Además, si la excentricidad es producida por una carga sísmica, es necesario revisar que al menos el 50% del área de la cimentación se encuentre en compresión.